¿Cómo está usted? Bendiciones para ti en este día, en esta nueva semana. Esta semana hablaremos del equilibrio que debemos vivir en un mundo difícil y lleno de tantas tentaciones. Miraremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Maestro, y seguiremos sus pisadas en esta serie titulada Siguiendo las pisadas del Maestro. Y será toda esta semana la primera parte. Y vamos a ir mirando. Hoy iniciaremos con el primer tema que titula El Verbo hecho carne. Y dice la Biblia en San Juan 1:14: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es un misterio que la mente humana no puede resolver, el tema de la encarnación y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante tendremos una serie especial de este tema. Sin embargo, tocaremos algunos puntos, unos ítems referentes a este maravilloso misterio, podemos llamarlo, lo llama la Biblia. Y cuando usted inicia a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿quién? En Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Todo este capítulo 1 bosqueja el carácter y la importancia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y de su majestad, y hace refulgir ya rayos divinos de preciosa verdad como la luz del sol. Presenta a Cristo como el único mediador entre Dios y la humanidad. Qué bendición tan especial, porque la doctrina de la encarnación de Cristo en carne humana es un misterio, ¿sí? El misterio, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:26, que había estado oculto desde los siglos y edades. Y es el grande y profundo misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Y lo más tremendo, y ese Verbo habitó entre nosotros. Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, una naturaleza inferior a su naturaleza celestial. Eso demuestra el amor insondable de Dios para con la humanidad. El apóstol Juan, allá en el versículo de los versos más conocidos de la Biblia en el mundo cristiano y no cristiano, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Así que Juan presenta este admirable tema con la sencillez que todos pueden captar las ideas expuestas y ser iluminados, poder entender un misterio tan grande, pero que podemos tener vislumbres para poderlo comprender con la ayuda del Espíritu Santo. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, como algunos dicen, ¿no?
que el Señor no verdaderamente no fue humano, que parecía como en las primeras doctrinas, falsas doctrinas de la era cristiana, de la iglesia apostólica, con los pensamientos de Arrio, ¿sí? Pensamientos arrianos, que Cristo no era en verdad humano, sino que parecía humano. El Señor la tomó de verdad esa naturaleza, en realidad poseyó la naturaleza humana. Dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién es Él? También Cristo participó de lo mismo, ¿sí? Era el hijo de María, pero era la simiente de David de acuerdo con la ascendencia humana. Pero una de las cosas maravillosas es el tema de la preexistencia de Cristo. La palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra. También habla no solo de cuando estuvo en esta tierra, sino también habla decididamente de su preexistencia, que Él existía antes de esto, de todas las cosas. Juan 1:1 dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y antes de que fueran creados los hombres o los ángeles, el verbo, ¿quién es el verbo? Jesucristo. Era con Dios y el verbo era Dios. Dice Juan 1:3, el mundo fue hecho por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pongámosle la lógica a las cosas. Si Cristo hizo todas las cosas, eso indica que existió antes de que las cosas estuviesen, ¿no? Lógicamente. El Señor Jesucristo era esencialmente Dios, sí, en esencia. Y en el sentido más elevado sigue siendo Dios. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo y bendito en todo. Era la excelsa gloria del cielo. El Señor Jesucristo era el comandante de las inteligencias celestiales. Así que dice Proverbios 8:22 y 27. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Proverbios 8:22 al 27. Claro, aquí este pasaje utiliza un género femenino y se debe y indica que está haciendo referencia a la sabiduría, ¿sí? Pero el espíritu de profecía nos habla que esa persona es identificada como Cristo y es el creador, la preexistencia del Señor Jesucristo y el propósito de su manifestación a este mundo se presentan como rayos vivientes de luz procedentes del trono eterno. Es muy importante que nosotros podamos entender en cierta medida esto que es un misterio. Es un misterio que Dios, fuera de Dios, es manifestado por misericordia y solo se puede entender con la ayuda del Espíritu Santo. No podemos comprender este tema, ¿sí?
No importa cuánto nos podamos esforzar, cuántas facultades intelectuales podamos llevarlas al máximo, este tema solamente puede entenderse a la luz de Dios. ¿Saben que los antiguos filósofos se jactaban de su sabiduría? Pero ¿cuánto peso tenía esta en la balanza de Dios, esta sabiduría? No tiene ningún peso. Si el hombre más sabio, entre comillas, cuando estuvo en la mano de Dios, fuera nuestro Señor Jesucristo, Salomón, tenía todo ese conocimiento, pero su sabiduría se volvió necedad, se volvió una terquedad, porque no dependió completamente del Señor. Por eso el mundo no conoció a Dios por sabiduría. Las personas conocen de Dios por el Espíritu, que es el que da vida, el que da entendimiento. Y una de las cosas maravillosas es que el Verbo se hizo carne. Y ese significado del nacimiento de Cristo, desde el principio Satanás lo trató de obstruir y quería ponerle siempre peros, trabas. En la caída de Adán, por el poder del enemigo, inició el plan de salvación. Cristo fue designado como mediador desde la creación de Dios, desde la creación de este mundo por Dios, desde la eternidad, para ser nuestro sustituto y garante. Dice Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo. O sea que antes de que fuera hecho el mundo, se dispuso que la divinidad de Cristo estuviera revestida de la humanidad. Ya Dios tenía provisión. A nadie nacido en el mundo, ni aun el más dotado de los hijos de Dios, jamás se le ha expresado tal demostración de gozo como la que tuvo el recién nacido de Belén. Porque allí los ángeles de Dios entonaron sus alabanzas por las colinas y los llanos de Belén. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Ojalá toda la familia humana de hoy día pudiera reconocer ese canto donde el Espíritu Santo nos enseña que el unigénito Hijo de Dios procede de su autoexistencia, y que lo podemos entender de que Dios une al ser humano en cuerpo, alma y espíritu con la perfecta naturaleza de Cristo, la explica, la enseña, porque es una naturaleza divino-humana. Y esta unión está presentada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido con la fortaleza de Cristo mediante la fe. La naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo, y en Cristo somos hechos uno con Dios. ¡Qué privilegio que usted y yo seamos uno en Cristo Jesús! Que Dios te bendiga y te guarde y te pueda enseñar cosas grandes y maravillosas por medio de su Espíritu Santo. Bendiciones en este día para ti.